Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a ver el último de los videos por el momento de elementos mixtos hormigón-acero, en este caso diseño de columnas. Vamos a tomar como código de referencia el ISC LRFD del año 360-2016. Durante muchos años se utilizaron los perfiles de acero combinados con hormigón sin considerar los efectos favorables que tenía esa combinación en cuanto a la resistencia. Se pensó básicamente mejorar la protección frente a incendios y evitar también la corrosión del acero, naturalmente. En las últimas décadas se permitieron desarrollar estudios de investigación y apreciar las ventajas, sobre todo en edificios de altura importante con grandes cargas, para, a modo de ejemplo, reducir el tamaño de las columnas utilizando columnas compuestas, donde nosotros vamos a tratar de los dos tipos que se utilizan, uno de ellos, el de perfiles de acero embebidos en el hormigón, como vemos abajo en el dibujo. Esa es una columna de un edificio Torre España, en donde hay perfiles laminados que están dentro de la columna de hormigón circular, que a su vez lleva una armadura convencional de hierro redondo y estribos, y finalmente trabaja todo el conjunto. Acá vemos fotos de las etapas constructivas. En cuanto a las etapas constructivas vamos a hablar algo, hay que ser cuidadoso y contemplar las diferentes instancias para que la estructura sea estable en todo momento. Se va ascendiendo con mayor rapidez con las columnas metálicas y en los niveles inferiores se va colocando la armadura convencional y hormigonando la misma, convirtiéndola finalmente en una columna compuesta. Otras fotos, entonces, siempre como referencia, controlar que el sistema estructural sea estable durante la etapa constructiva. En un edificio de 30, 40 pisos, a lo mejor estamos en el piso 8 con las columnas hormigonadas, y en el piso 7 con columnas y vigas hormigonadas, y de ahí en más estamos 3 o 4 niveles con columnas metálicas y vigas metálicas simplemente. Se agilizan los procesos de ejecución y se economiza entonces tiempos y mano de obra. Respecto de los límites de resistencia de ambos materiales, se solicita un hormigón de cuando menos 21 megapascales y no mayor a 70 megapascales de resistencia característica, esto porque todavía no hay una cantidad de ensayos adecuada como para aseverar que las expresiones de uso van a ser razonables y van a tener concordancia con hormigones de alta resistencia. En cuanto al acero de barras de refuerzo, la tensión de fluencia nominal FI utilizada no puede sobrepasar los 525 megapascales, a menos que se constate mediante ensayos que se puede hacer uso de valores mayores. Con respecto a las disposiciones del código ISC 360-2016, nos menciona el área total de la sección transversal del perfil o acero no debe ser menor que el 1% del área total de la columna, considerándose como tal el área de la sección de hormigón. Estamos hablando de columnas perfiles embebidos en hormigón. Cuando se presenta un perfil de acero revestido con hormigón, el hormigonado debe reforzarse siempre con barras longitudinales continuas y estribos laterales o espirales. Si usamos estribos laterales, esto voy a hacer un comentario después porque no me parece lo más adecuado, deberán usarse como mínimo una barra de 10 con una separación máxima de 30 medida entre ejes de barra, o una barra de 12 o mayor con una separación máxima de 40 medida entre ejes de barra. La cuantía mínima de armadura, Rho sub R, es ASR, es el área de barras de hierro redondo, sobre AG, la sección de la columna, mayor o igual que 0,004. Debe haber por lo menos 4 centímetros de recubrimiento para el acero, estribos o barras longitudinales, y lo demás ya lo hemos mencionado. Fotos de columnas que se están levantando en
perfiles metálicos, en algunos lugares solos, y en otros ya se está procediendo al armado de la columna, en la columna de la izquierda, con armadura longitudinal y estribos, y a la derecha se ve la columna ya hormigonada. Como sugerencia, esto no está en el código, pensamos que la separación entre ramas de estribos, cuando utilizamos armadura longitudinal que va a colaborar en la resistencia, debería, como lógica, seguir el criterio que establece el código ASI 318, con la adecuación particular del CIRSOC 201-2005. En cuanto a la separación máxima entre capas consecutivas de estribo S, debería no ser superior a 0,5 veces la menor dimensión de la columna, ya sea B o H, 48 veces el diámetro de los estribos cerrados o 12 veces el diámetro de las barras longitudinales a colocar. Eso lo justificamos en el video de columnas a compresión simple y tiene que ver con la restricción al pandeo de las barras longitudinales cuando están solicitadas por fuertes tensiones de compresión. Las expresiones que utiliza para compresión simple el ISC 360-2016 son las que veremos a continuación. La resistencia de columnas compuestas por perfiles embebidos en hormigón se define de acuerdo a las siguientes condiciones. Si Pn0, que vamos a ver cuál es la expresión, sobre P sub B, que es la carga elástica de pandeo de Euler, es menor que 2,25, la expresión es Pn igual a Pn0 por 0,658 elevado a Pn0 sobre Pe. Esa expresión, para los que estudiamos estructuras metálicas y han visto los videos de estructuras metálicas, es la expresión de pandeo en la zona anelástica, para esbelteces reducidas y medias. Por otro lado, si Pn0 sobre P es mayor que 2,25, Pn es igual a 0,877 de P sub B, la expresión de pandeo elástico de Euler. Esta expresión nuevamente coincide con la expresión que vimos de columnas metálicas en la zona de grandes esbelteces pandeo elástico. Entonces, Pn0 es la resistencia a la compresión nominal de la columna sin considerar su longitud según la ecuación que vamos a ver en la siguiente imagen. P sub B es la carga elástica de pandeo, que es pi cuadrado por E por I efectivo sobre LC al cuadrado. Entonces, algunas definiciones. AC es el área del hormigón, milímetros cuadrados. AS es el área del perfil de acero en milímetros cuadrados. ASR es el área de las barras continuas de armadura, hierro redondo en milímetros cuadrados. FISR es la resistencia de fluencia mínima en megapascales. S del acero, S es el módulo elástico del hormigón. Omega C es, bueno, si usamos esa expresión en particular, ¿sí?, que depende del peso específico del hormigón. Tienen otra alternativa en el código ASI 318. La rigidez para utilizar en la expresión de Euler es el producto de E por I efectivo, rigidez efectiva. ¿Y cómo se define la misma? Como ES por IS, donde E es el módulo de elasticidad del acero y S es el momento de inercia del perfil de acero, más ES por ISR, ISR es el momento de inercia de las barras de armadura respecto del eje neutro de la sección compuesta, más un coeficiente C1 por EC módulo de elasticidad del hormigón por IC, donde IC es el momento de inercia de la sección de hormigón respecto del eje neutro de la sección compuesta. El coeficiente C1 tiene la expresión 0,25 más 3 AS más ASR sobre AG menor o igual que 0,7. Ha variado respecto de la versión ISC 360-2010, en donde era algo diferente y menor o igual que 0,3. Pn0 es la resistencia a la compresión nominal de columnas sin considerar la longitud, o sea, de columnas de muy reducida esbeltez. Y la expresión misma la vemos al pie del dibujo, la ecuación 1087. Pn0 es la sumatoria AS por FI del acero del perfil embebido por la tensión de fluencia del mismo, más ASR por FISR, la armadura longitudinal por su tensión de fluencia, más 0,85 de F'C por AC.
la resistencia del hormigón, por ser de larga duración, reducida a 0,85, por el área de hormigón, AC. Respecto de LC, como vimos en pandeo de columnas metálicas o de hormigón, es K por L. L es la longitud real, física, y K es el coeficiente de longitud efectiva de pandeo. Entonces, esta es la expresión a utilizar. En la versión anterior, ISC 360-2010, la expresión de C1 era la que ustedes pueden ver en el dibujo, y el propósito es determinar la rigidez utilizando una rigidez efectiva que considera un aporte parcial del hormigón, ¿sí? En este caso no mayor a un 30%, para considerar los efectos a largo plazo de la fluencia lenta y fundamentalmente. Vamos a ver entonces, para cerrar el video porque es cortito, un ejemplo de aplicación. Tenemos una columna de 30 centímetros de ancho por 35 de alto, un perfil IPN 240, 3 barras de 6, o sea, 3 barras de cada lado, 6 Fidel 20 milímetros de diámetro, un recubrimiento de 4 como pide y establece el código, y estribos del 10 cada 15, en base a lo que sugerimos anteriormente, ¿sí? Cumple con no ser no mayor que B sobre 2, que es 30. La columna va a tener una esbeltez reducida, por lo que se van a ignorar los efectos de segundo orden. La pieza estará constituida por estos elementos. La calidad del hormigón es H20, ¿sí? El acero es AL24, el acero nerburado, las barras de acero de redondo, es ADN 420. Se considera un valor de LC de la columna igual a K por L igual a 4 metros. Bueno, las variables, entonces, el momento de inercia IS del perfil respecto del eje principal es 2,21 centímetros a la cuarta. Y las demás, el FI del acero del perfil es 2,40 megapascales y el FI, la tensión de fluencia de las barras nerburadas, es 4,20 megapascales. F'C es 20 megapascales. AS es 46,10 centímetros cuadrados, que verifica ser mayor que 0,04 de la sección de hormigón. Verificamos el recubrimiento lateral de la columna mínimo, que es 4 centímetros. ASR es la totalidad de la armadura longitudinal, 18,85 centímetros cuadrados. AC sería la sección total de hormigón menos la sección del perfil menos la armadura longitudinal, 985,05 centímetros cuadrados. Entonces aplicamos la ecuación de PN0, que sería una columna de esbeltez nula, teórica, igual a S por FI más ASR por FISR más 0,85 F'C por AC. Nos da 3.570 kN. Determinamos C1. Nos da 0,435 menor que 0,7, por lo tanto tomamos ese valor. Adoptamos el momento de inercia del hormigón como IG menos ISI. En este caso es 78.750 centímetros cuartas. Determinamos el modo de elasticidad del hormigón mediante la expresión aproximada, una constante por la densidad del hormigón a la 1,5 por raíz de F'C. Determinamos la rigidez equivalente para aplicar la expresión de pandeo elástico de Euler, E por I efectivo, que nos da 12.444 kN metro cuadrado. Aplicamos la expresión de P efectivo, nos da 7.676 kN. Haciendo el cociente PN0 sobre P, estamos, como correspondería estar, si no tendríamos problemas, en la zona de pandeo anelástico, donde la esbeltez de la columna es reducida o media. O sea, PN0 sobre P es menor que 2,25 y por lo tanto la expresión es la expresión de PN que utilizábamos en columnas para la zona de pandeo anelástico. PN es PN0 multiplicado por 0,658 elevado a la PN0 sobre P efectivo, nos da 2.938 kN. Y la P última es igual a Φc por Pn, donde el coeficiente de reducción se adopta a 0,75,
Por lo tanto, P último es igual a 2203 kN, la máxima carga que puede tomar teóricamente esta columna a compresión simple. El ejemplo está tomado del libro que hemos desarrollado con mi colega el ingeniero Hugo Donini, Introducción al cálculo en hormigón estructural, tercera edición. Les recuerdo que en la actualidad hemos hecho una nueva edición superadora de esta, con un contenido mucho más amplio y desarrollos y adaptada al código ASI 318-2019. Respecto del diseño de columnas mixtas a tracción, la expresión es muy simple. El hormigón no aporta y por lo tanto Pn es FI por AS, ¿sí? Donde AS es la sección del perfil, más FIR por ASR, donde ASR es el área de la armadura longitudinal. Tener mucho cuidado con los empalmes, respetar los empalmes de la armadura longitudinal, naturalmente las condiciones a modo de ejemplo que establece el código ASI 318, el factor de minoración en este caso FITE 0,9. En el caso de flexión compuesta no lo vamos a tratar en particular, pero nos plantea dos situaciones, dos enfoques posibles. El método de distribución plástica de esfuerzos, que presupone que ambos sectores, zona comprimida y zona traccionada, están plastificadas con un comportamiento rígido plástico, y el método de formaciones compatibles, que es empático, muy similar al método del código ASI 318, donde hay una distribución lineal de tensiones y una compatibilidad entre esas deformaciones, distribución lineal de deformaciones, perdón, dije tensiones, y hay una compatibilidad entre esas deformaciones y las tensiones en ambos materiales, acero y hormigón. Cuando llegamos en el acero a la deformación asociada con la fluencia, tenemos FI. Para valores menores hay una variación lineal. En el hormigón, se supone que la fibra más comprimida está en el 3 por 1000, está plastificado, ¿sí?, en una profundidad al bloque de compresiones con un valor de 0,85 de F'C. Entonces, el segundo de los criterios, método de las deformaciones compatibles, es el tradicionalmente utilizado por el código ASI. Se pueden establecer diagramas de interacción en función de esto para la verificación o el diseño de perfiles compuestos. Como comentarios finales, tenemos que tener en cuenta que las columnas de sección compuesta están afectadas por acortamientos que tienen que ser controlados para no perturbar los tabiques y columnas de acero cercanas. Estos acortamientos resultan no siempre fáciles de predecir debido a las distintas etapas constructivas que llevamos a cabo en los edificios. También hay una falta de conocimiento respecto de la adherencia entre perfiles de acero y hormigón. Esto es particularmente crítico en la zona de nudos de vigas y columnas. Hay que realizar un diseño detallado y criterioso de ambos extremos de columnas compuestas para asegurarnos que la carga se introduce en la sección compuesta en forma adecuada. Hay que estudiar y analizar la secuencia y etapas constructivas y, como dijimos anteriormente, la estabilidad en todo momento, ¿sí?, que cobra mayor relevancia que para una obra de hormigón in situ. Porque van a existir, como vemos en la foto de abajo, etapas en las que parte de la estructura está conformada por perfiles de acero y vigas de acero, inclusive algunas por solo columnas de acero, y que deben tomar las solicitaciones de peso propio y sobrecargas y viento, y otras que estarán conformadas por los elementos compuestos, con las diferentes rigideces, y eso habrá que modelarlo en una secuencia de ejecución de la estructura, considerar estas etapas. Para cerrar, acá vemos una foto de una estructura de este tipo, en donde se están preparando para hormigonar las columnas del nivel inferior, se han dejado las vigas metálicas con conectores de corte, espárragos, como hemos visto en los videos anteriores, para hormigonar la losa de hormigón, y se está preparando todo para hacer el hormigonado de columnas primero y losas luego. Bueno, aquí terminamos con la presentación. Gracias por su compañía, los espero en el próximo.